La producción legal de semillas. Están con nosotros Lucia de Sousa Madeira, Andrés Robledo y Guillermo Serioni. Va a comenzar su presentación Lucia, que es cultivadora, criadora y periodista especializada en cannabis. Bueno, bienvenida y bienvenides ustedes. Gracias. Gracias. Hola, ¿se escuchan? Sí, bueno. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Mi nombre es Lucia de Sousa Madeira, represento creo acá a una enorme cantidad de criadores y criadoras, cultivadores y cultivadoras que trabajamos en esto hace muchas décadas. Primero desde la ilegalidad, hoy en día gracias a un reclamo que fue escuchado desde el lado de la legalidad, pudiendo registrar nuestras genéticas, las plantas en las que trabajamos con motivos y finalidades particulares que fueron creadas en muchos casos con motivos muy particulares, y hoy en día tenemos la suerte de muchos tener registrados nuestras genéticas y están disponibles a la venta con una trazabilidad y una confiabilidad de que son plantas saludables y que responden a un patrón y están adaptadas al suelo nacional. Personalmente trabajo en el mundo del cannabis desde el año 2006, cuando sale oficialmente la revista THC a la calle. Mi primer trabajo, si bien yo antes cultivaba y nos habíamos conocido varias de las personas que están acá integrando la organización en distintos foros, yo empecé a trabajar en una revista con mi nombre y mi apellido y tuve el acceso principalmente a información buena y confiable y a genéticas de primera mano, y con todas esas genéticas uno tenía que conservarlas porque uno necesitaba tener siempre el material con el que uno producía o su esparcimiento o su medicina. Entendimos mucho tiempo más tarde que ese esparcimiento se ligaba también con la paz mental y la salud mental, y era una medicina también para otros en algunas afecciones y para otros en afecciones adentro de la cabeza, ponele. Así que yo me dedicaba dentro de mi tiempo a seleccionar plantas y conservar genéticas que se adaptaban a mi tipo de cultivo, que terminaban adaptándose a distintos cultivos a lo largo de toda la gente que iba conociendo. Y dentro de las posibilidades aprendimos muchos a hacer crianza y sin ser genetistas vegetales aprendimos lo básico leyendo a Mendel o leyendo libros de otros cultivadores de afuera o criadores de afuera que te pasaban información, y así fuimos aprendiendo y creando las distintas variedades que muchos de nosotros tenemos o conservamos. A lo largo de ese tiempo que las teníamos acá, también fueron plantas que se fueron adaptando. Las plantas son unos organismos sumamente inteligentes dentro de la capacidad vegetal, sin antropomorfizar, pero son organismos sumamente inteligentes y con una capacidad de adaptación muy grande. Entonces las genéticas que nosotros íbamos trabajando en los distintos sectores de la Argentina se iban adaptando a los distintos climas, a las distintas radiaciones solares, temperaturas, humedad, iban adaptando la resistencia a los hongos. Entonces fuimos desarrollando, muchos a conciencia, otros sin saberlo, plantas adaptadas a la región, que eso es lo que hace bastante rescatable el trabajo de la crianza nacional y de los productores y las productoras nacionales de plantas de cannabis en Argentina. Hoy en día hay un mercado muy grande, hay una disponibilidad de plantas muy grandes, hay trabajos muy bien hechos, que no tienen nada que envidiarle a plantas que llevan también años en el mercado y que son de afuera, y que muchas de ellas han sido usadas de parentales hace muchos años para producir las plantas que están hoy en día. Entonces quizás cuando una persona va a buscar una planta de cannabis se encuentra con una duda de decir, y bueno, me compro una semilla de un banco europeo o me compro una semilla de un banco nacional. El Banco Nacional tiene un trabajo y una estabilización en nuestra región que probablemente no exista en una semilla europea, por ejemplo, que no sucede, no es lo mismo, ¿no? Pero con un tulipán holandés acá no germina, porque es una planta que está ya acostumbrada a germinar en Holanda. Capaz que hay quien lo pueda hacer germinar, pero es todo un trabajo muy intenso para que pase. Las plantas de afuera son plantas que van a responder bien, pero vienen criadas en otro lugar. Acá hay plantas que están adaptadas a nuestra región.
Y son trabajos de años, no es que una crianza se puede hacer en un año, son años, entre 2 y 6 años, depende del tipo de planta que se trabaje hasta que se estabiliza una variedad. Así que más o menos creo que yo estoy acá representando a una industria nacional que hoy en día ya es legal, que tiene un pool genético muy amplio, y tenemos la suerte de estar en un país en donde la reglamentación no limita el contenido de cannabinoides en las plantas. Entonces uno puede encontrar una planta con un porcentual de cannabinoides muy alto en THC o muy alto en CBD, o que tiene registrado CBG, o distintas cosas con las cuales uno puede saber con lo que está tratando, porque están siendo analizadas y uno puede acceder a esos análisis y conocer el registro. Entonces creo que como productora, o sea, producir semillas, yo podría contarles cómo se produce una semilla, pero es un trabajo que tampoco tiene, que capaz los aburriría en una charla. Así que nos encontramos, estoy en uno de los stands acá en la feria y charlamos, los que quieran hablar sobre eso, pero es algo bastante extenso como para hablarlo en una charla. Más que nada, hablar desde el lado de los criadores y las criadoras nacionales y decirles que en el mercado nacional hay genéticas que no tienen nada para envidiarle a las plantas de afuera. Hay profesionales que llevan años y años, décadas trabajando en esas plantas y responden a las necesidades variadas que tienen todos los usuarios y las usuarias de nuestro país y de toda la zona de Latinoamérica, digamos. Así que bueno, creo que un poco era contar eso. Yo soy obtentora, tengo 2 variedades, una alta en THC, que se llama Polaris, y una alta en CBD, que se llama Dr. West. Sigo trabajando en más registros y limpiando más líneas para obtener una autofloreciente en CBD alta. O sea que todos seguimos trabajando para mejorar el mercado y poder ofrecer no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, una industria con plantas de gran calidad. No sé si... Bueno, queda tiempo extra. Gracias. Muchas gracias, Lucia. Bueno, ahora vamos con la presentación de Andrés Robledo. Andrés Robledo integra Biocanalab Argentina y es desarrollador de la primera semilla de CBD nacional con menos del 1% de THC. Bueno, bienvenido Andrés, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Desde ya agradecer también a toda la gente que ha venido a vernos acá mientras estamos trabajando. Todos creo que escuchamos a la compañera decir el duro trabajo que es registrar una semilla, los motivos por los cuales también registramos una semilla, que son sumamente importantes para saber que detrás de cada genética hay una oportunidad a un terpeno nuevo, a una sensación nueva, a un cannabinoide nuevo que nos puede abrir la puerta a una solución magistral en nuestra mente. Esto es medicina ancestral. No cabe duda que falta muchísimo por investigar, pero con un leve repaso de cómo yo desarrollé la genética con menos del 1%, van a poder entender las posibles contras que tiene cuando hay desconocimiento, sobre todo con una enfermedad de salud mental, por sobre todo. Yo vengo de pasar una historia con el tema con mi hermana, con intentos de suicidios múltiples, que ya no eran intentos, y uno empieza a hacer una investigación un poco más profunda de por qué está queriendo tomar este tipo de decisiones, bajo el entorno en el que estaba conviviendo mi hermana, que pasaron 2 hechos muy graves y la mente para este tipo de cosas toca un botón y realmente el accionar más de uno hoy debemos estar lamentando algún tipo de tragedia de este tipo. Gracias a Dios tuve la posibilidad de formarme mucho afuera. Hace ya 9 años que trabajo con la genética de CBD y justo ella dijo ahí que era medio largo de explicar del cómo es registrar una genética. Pero en una simple síntesis es incorporar un gen donante a un gen recesivo. Tantas veces yo quiera incorporar un carácter al otro porque deseo obtener tal beneficio de ese cruzamiento, digamos. En este caso yo al principio, como empecé con una genética que se llama Canatonic, que viene de Reino Unido,
me di con mucha posibilidad de, en el abanico de cruzamientos, encontrarme con genéticas que iban a tener un alto ratio de CBD, pero también un alto ratio de THC. Eso se llama genética 1-1. Si bien hay muchos estudios que hablan para el tema del efecto séquito con respecto a las cantidades de cannabinoides, falta mucha investigación todavía sobre qué cannabinoide exactamente tenemos que tratar para tal tipo de problema. Haciendo un leve resumen, hicimos como una especie de trabajo en conjunto con un equipo de psicólogos en el cual nos pusimos a ver la profundidad de la dolencia de la psique de mi hermana, porque en los primeros 2 años tuvimos peores resultados al estar metiéndole un cannabinoide que no va en un momento a donde la mente no tiene que tener ningún tipo de psicoactividad. Más de uno ha tenido la experiencia de sentir un ataque de pánico, un miedo, una pálida, como quieran llamarlas, por haber ingerido dosis más elevadas o simplemente haber desconocido qué es lo que estaba por consumir y en el entorno y en el momento en el que uno va a consumir. Por eso el espacio también, no lo pudimos mencionar ahí, pero lo titulé "Tú tienes la llave". Y lo que tratamos de explicar con mi espacio y avalando lo que ella dice, aparte de no solamente el trabajo físico, económico y emocional que integra realizar una semilla y por qué estás ejecutando esta tarea para un fin social, porque hay una industria detrás que nos está pisando los talones las empresas de afuera y nosotros tenemos que demostrar, como ella dijo, seriedad en el asunto y demostrar que nosotros estamos totalmente capaces de estar al alcance de cualquier otro país haciendo con los mejores estándares lo mejor que podemos, pero no solo para la industria económica sensacionalista que nos pinta hoy la Argentina de que vamos a facturar 180 millones de dólares y se nos cruza en algún momento este pensamiento egoísta de pensar en el dinero. Pero creo que el cannabis ha demostrado que más de uno, y incluso de los médicos que están acá, la cantidad de, ¿cómo te puedo explicar? De milagros, por así decirlo, que van a ver con el pasar del tiempo y más cuando te integres a la voluntad de llevar a cabo un paciente realmente con una patología y de que vos necesitas saber con máxima precisión qué es lo que le estás dando. Eso es una de las patas más flojas que tenemos en la industria, porque tenemos a empresas multinacionales de sumo poder que hoy están desarrollando productos con estándares internacionales que no tienen los mismos efectos. A modo de ejemplo, hay aceites que tienen un 100 miligramos por mililitro. Eso es para un elefante. Cuando tranquilamente uno puede darle una dosis de CBD como de la semilla de ella, que tiene un ratio de 2% su semilla, y ese efecto séquito con el alto cannabinoide de su semilla de CBD puede tener un efecto único utilizando 1/3 de la parte de la cantidad de dosis que le está lastimando el hígado incluso, porque nadie está tomando en cuenta cuántos factores influyen, no solamente el consumo, en la psique humana. ¿Qué te hace pensar? Esto es el problema que estamos teniendo y que no estamos logrando focalizar la industria hacia un lugar de seriedad absoluta. Y así como yo banco con lomo, espalda, económica y espiritualmente esta industria, lo mismo ella. Y ella puede saber y tener el mismo miedo que tengo yo, que tiene Félix, que yo el día de mañana desaparezca porque la gente no me conoció. Hay gente que me dice, hermano, ¿tenés la semilla registrada desde el año pasado? ¿Cómo puede ser que tuve que contratar poco más al FBI? Porque obvio que yo no tengo redes sociales. Y como mi nombre no es conocido en el entorno porque siempre preferí estar abajo de la mesa, trabajando por miedos y porque atrás me dicen que hay una industria sensacionalista y yo tengo compañeros que están en cana. Entonces, ¿cómo querés que yo no deje de tener miedo? Hasta que esto no pase, yo creo que más de uno tiene que reflexionar absolutamente sobre los intereses. Primero, si querés ser rico, ¿cuánto te está faltando? Realmente, con la mano en el corazón, piensen en su paz mental, en sus condiciones humanas y valoren su vida porque estamos acá todos. Algunos podemos tener una incapacidad, un defecto, un problema humano que te juro que tiene solución. Todo depende obviamente de lo que hayamos pasado como humanos para llegar a solucionarlo o no y de cuánto empuje, pero estas herramientas que la naturaleza nos ofrece son sumamente magníficas. Hoy mi hermana no pudo venir porque se fue a vender al Parque de las Heras, pero era alguien que hace un tiempo no tenía ganas
ni sabía cómo iba a seguir su vida. Por eso les digo que primero que nada tengan en cuenta qué van a consumir, qué van a producir, por qué y sepan cómo. Hay muchas herramientas y yo prometo que después de esto me voy a encargar de hacer unos cursos a donde aprendamos con gente como ella, de gente como yo. Yo no soy ninguna industria, mi nombre se llama Biocanalab, pero es un laboratorio familiar. Y le puse un nombre porque me encantó a mí, pero no tengo ni los recursos económicos que tiene a modo de ejemplo una industria mayor. No, tengo las herramientas necesarias y no fui un visionario por tener el CBD hoy, todo lo contrario, lo hicimos desde una necesidad para saciar una necesidad familiar hiper cercana como es una hermana. Pero sepan que mis herramientas y el conocimiento de ella, tanto en lo genético como en lo que por ahí podemos darte un consejo, tiene que ver mucho sobre la información que la mayoría desconoce. Y es ahorrarte un tiempo biológico que no tenés la más remota idea, que no solo nos sale economía, esfuerzo físico y mental. El espíritu nuestro se empieza a pagar cuando no empezás a encontrar las herramientas y las personas que ven que estemos tirando todo lo mismo. No hago avales de ningún tipo y podríamos revolear el trapo para todos lados. No vale la pena realmente. Sepan que en Córdoba, en Buenos Aires, hay herramientas tan magníficas como su semilla, que posiblemente tenga un lugar algún día con la mía de seguir mejorando hasta bajarle el CBD si tenemos que bajarle el CBD, y pongo a disposición mis herramientas para que ella pueda hacer eso y mostrar trazabilidad, incluso como hacía a mí, incluso me pueda dar el interés del terpeno que su genética tiene para colaborar con algo con la mía, sumamente dispuestos. Pero lo mismo tenemos que pensar entre nosotros a quienes estamos apoyando y cómo vamos a hacer que las cosas funcionen hoy en la industria. Sin ir más lejos, creo que se pueden acercar al stand. En un rato voy a estar mostrando algo de derivados. Me formé mucho en lo que es extracciones de grado farmacéutico, en separación de cristales, separación de cannabinoides, perdón, en cristales, en hidrosoluble. Y todas estas cosas no las hice por ser un visionario de que hoy voy a tener una oportunidad en esta industria que seguro me la recontra gané. Pero sepan que aunque no tengas recursos, uno, cuando quiere hacer algo, el cannabis muchas veces te puede impulsar a eso. Y de que yo hace 5 años de ser pizzero, estoy hoy parado y me siento como se siente ella y como nos sentimos casi todos los que queremos un espacio para trabajar dignamente en el cannabis. Y si esta provincia, por O por B, a mí me limita con la estúpida ley que han sacado ahora y que van a poner un montón de compañeros y compañeras contra las rejas, me mudaré de provincia. Y si no es necesario, me mudaré de país. Pero creo que el trabajo que hacemos los que venimos de abajo nunca va a desaparecer, porque lo único que hemos tratado de crear es un poco de conciencia. Gracias, Andrés. Y pasamos a la última presentación de Guillermo Serioni. Guillermo es ingeniero agrónomo y magíster, se desempeña como profesor asociado en la Cátedra de Cultivos Oleaginosos del Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía y Veterinaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bienvenido, Guillermo. Gracias a Córdoba Cannabis por esta invitación. Bueno, yo como soy docente hice una presentación como una clase, porque vamos a abordar algunos aspectos genéticos, también estamos hablando de genética, y también los aspectos legales que quiero mencionar hoy. Bueno, el Grupo de Desarrollo Canábico al cual pertenezco, en Córdoba venimos como mascherano detrás de Mbappé en el Mundial de Francia, corremos atrás de la pelota, atrasadísimo, y es así en Córdoba, ¿no? Otras provincias, otras universidades, a mil van, y acá va lento la cosa. Bueno, formamos este grupo, aquí en Córdoba recién también es muy incipiente, pero somos de diferentes facultades, de ciencias exactas, físico-químicas, naturales, un grupo de docentes, no docentes, personal del medio, que nos atrae esta planta y empezamos a investigar. Tenemos un proyecto aprobado, que es, el año pasado estuvo aquí la gente de la comuna de Villa Ciudad del Parque, acá está su directora, Marta Tardanelli, que es ahora flamante directora de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, Vicky. Bueno, tenemos este proyecto aprobado que estamos trabajando en el marco legal de la ley de cannabis. Bueno, vamos a nuestro tema que hoy. ¿Qué inscribir? ¿Dónde se realiza la inscripción? ¿Cómo se realiza? ¿Quién lo puede realizar? Algunos aspectos. Bueno, material genético, que es una variedad estabilizada.
qué es una línea pura, qué es una F1, qué es un híbrido, qué es un clon, qué es una segregación genética. Hablando canabicultores, yo les hablaba de segregación genética, y sí, a nosotros nos segregan. No, un término técnico, segregación genética. No estamos hablando de la segregación que sufrimos en la sociedad. Pero tenemos que saber ahora, bueno, ¿y cómo se obtuvo este material genético? Es importante que en la descripción, cuando quieren inscribir una semilla de cannabis para la venta legal en Argentina, se necesiten de ciertas características para inscribir la cannabis en el INASE. Bueno, aquí está Gabriel Jiménez también del INASE, gente que conoce mucho el tema, así que no me voy a meter mucho en la parte burocrática, solo mostrarles 2 o 3 de las... Bueno, rápidamente, las plantas tienen 2 tipos de reproducción, autógama y alógama. ¿Qué quiere decir? Alógama, que se cruza el polen de una planta a otra, y autógama es que se autofecunda, incluso algunas flores, antes que se abra la flor, se autofecunda. Eso marca también el índice de alogamia, o sea, cuánto se cruza, que en las alógamas, como el cannabis 1, y en las otras es muy bajo. Y eso nos da una progenie muy heterogénea o muy homogénea en la descendencia natural de los vegetales. La variabilidad de las autógamas es muy poca, variabilidad genética, y de las alógamas es muy alta. Cannabis sativa es especie típicamente alógama, incluso es dioica. Pero ¿qué quiere decir? Que, bueno, ya sabemos todo del cruzamiento natural que puede existir y renegamos a veces cuando aparece el hermafroditismo tarde, ¿no? Pero como es una planta de declino dioica, ¿qué quiere decir? Ya lo dijimos hoy, que tiene pie separado, eso nos da una ventaja, porque hay especies para el mejoramiento genético como trigo, que no están los 2 sexos en la misma flor, hay que castrar, es todo un mecanismo microscópico, hay que sacar los estambres que produce polen para traer polen de otro lado y generar el primer híbrido, ¿está bien? O sea, la cruza, y a partir de ahí el mejoramiento genético. Bueno, esta planta, gracias a Dios, tiene los pies separados, entonces, y nos permite también la reversión de sexo, entonces la autofecundación la podemos lograr rápidamente, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí todo esto? Bueno, hay muchos métodos de selección, sin cruzamiento, con cruzamiento, otros métodos de progenie masivo. No nos vamos a meter esto porque esto es para un breeder, o sea, para un mejorador. Hay muchas metodologías de mejoramiento genético en las especies vegetales. Pero rápidamente, no salen muy bien, pero ahí hay 2. Primero selección los parentales, los padres, un padre A y un padre B. Y eso ha salido mal la cosa, pero nos da la primera, el cruzamiento, que es el A por B. Lo cruzamos y obtenemos la famosa F1 o el híbrido. Uno, si va a un diccionario, dice el concepto híbrido, dice es la especie que no da descendiente. El ejemplo es la mula, que es la cruza de la yegua y el burro, porque genéticamente tienen cromosomas diferentes, entonces no va a haber descendencia de una mula. Hay un chiste que dice, ¿cómo hacer para que la mula tenga cría? Bueno, la metes en una habitación hasta que se aburra. Se aburra. Bueno, no da descendencia un híbrido, pero como esto es un híbrido interespecífico, o sea, dentro de la especie, sí va a descendencia porque se combinan perfectamente los cromosomas. A partir de la F2, bueno, y ahí justamente es una población muy homogénea, son todos iguales, porque se cruzaron de la misma forma y genéticamente la F1 es una... Bueno, uno puede inscribir un híbrido a nivel de INASE, pero si yo quiero vender esa semilla, siempre voy a tener que tener sus padres para vender el híbrido. Y algunos materiales incluso que, como hay un crossing over que se llama el cruzamiento a nivel celular, puede seguir habiendo segregación. Lo mejor es ir a una variedad estable, y es a partir de la F2 está la segregación, aparece de todo un poco. F3, bueno, y se van seleccionando las líneas que yo quiera. En retrocruza, por ejemplo, puedo hacer nuevas autofecundaciones o cruzar para fijar un carácter acá, como decía el compañero, ¿no? Hasta lograr lo que se llama la F6. A la F6 aproximadamente acá ya pasamos el 95% de homocigosis de nuevo. O sea, se empieza a estabilizar con autofecundación. En los otros cultivos que trabajamos en agronomía, se ha copiado la canabicultura porque se necesitan 6 generaciones, o 7. Una especie que es de crecimiento de verano, necesitaríamos 6 años en el hemisferio sur, o llevar semillas al hemisferio norte, es una complicación. Han copiado de la canabicultura, en el mejoramiento concretamente de soja y de maní, esto del indoor, y ahora se pueden hacer 3 generaciones por año. O sea, en 2 años nosotros podemos obtener, independientemente de la cannabis de cualquier especie, una variedad estable ya para inscribirla. Antes eso no existía en los cultivos tradicionales, se lo copiaron a la canabicultura. Bueno,
A nivel de campo, después, cuando la producción es un grano, para obtener un aceite, una fibra, una harina, se necesitan mucho más generaciones porque hay que hacer pruebas de campo, después multiplicar las semillas para venderlas, pero se dice que en la selección tradicional hasta 12 generaciones para lograr una variedad pura ya para lograr la venta. Bueno, explicado de otra forma, aquí lo pueden ver, como ven ahí, la F1, hay 100% de heterosis, cruzamos un padre A con una madre B. Entonces, y hay 0 de homocigosis, o sea, y a medida que avanzamos en las generaciones, fíjense, a partir ahí está, justamente se van juntando, me voy a parar así lo pueden ver, a partir de la F2, la homocigosis se suma el 50 más el 25 más el 2,5, 6, 3, o sea, en la generación 6 o 7, lo que decías vos, ¿cuántas generaciones se necesitan para lograr un material genéticamente estable? Nuevamente todo homocigota. Bueno, 7 generaciones aproximadamente, ahí está la fórmula. Eso es para un locio, o sea, para un carácter. Acá está el ejemplo de 2 caracteres, por ejemplo. No es muy buena la foto, pero me gustó el ejemplo. Fíjense, acá hay 2 caracteres que están en los 2 loci de los cromosomas, A chica chica, A grande chica y A grande grande. ¿Qué quiere decir? Que este es el doble dominante y este es el doble recesivo y si lo cruzamos con otro carácter B grande, bueno, esa primera es todo F1, todo heterocigosis. A su vez de las generaciones, F2 empieza a segregar. Y si logramos estabilidad, nuevamente vamos a tener todos los genes en homocigosis, ya sea el W grande, el W chica, el W grande. Bueno, ese es el mecanismo de explicación genética que tiene obtener una variedad pura, ¿está bien? 100% de heterosis, segregación, 100% de homocigosis. Eso es genéticamente la explicación que tenemos. Otro de los aspectos importantísimos que recién hablaba acá es las enfermedades. Sabemos que hay enfermedades que estamos renegando, botrytis, fusarium, sobre todo en la zona de Buenos Aires, ustedes con los otoños muy húmedos, acá en Córdoba tenemos los otoños secos, entonces no tenemos tanto problema. Charlando con colegas en Buenos Aires me decían, ¿cómo reniegan con los hongos y las condiciones del otoño húmedo? Bueno, ¿podemos lograr una resistencia a una enfermedad? Sí, y con un marcador molecular, que es una técnica. No hace falta hacer todas estas generaciones, porque identificamos con ese marcador esa resistencia o esa tolerancia a enfermedad y lo podemos rápidamente meter en un genoma. Bueno, nos vamos aquí a institución, ya lo dije, vamos rápidamente con esto del INASE, se inscriben en INASE. ¿Quién lo puede revisar? Un ingeniero agrónomo, para categorías A y H, y para la F no es obligatorio. Bueno, se hace el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización, hay que pagar un canon, que no es barato, son como 80.000 pesos para la categoría A. ¿Qué material puedo propagar yo? Bueno, puedo propagar semillas, esqueje enraizado, plantines, por ejemplo, pero que estén inscriptos en el INASE, y a partir de ahí se pueden comercializar. Y puse abajo meristemas, porque es lo que se viene, algunas provincias lo están desarrollando, que es la micropropagación. La micropropagación es nada más y nada menos que tomar un ápice de crecimiento de cualquier planta, en este caso de la cannabis, que no está diferenciado, y lo podemos hipermultiplicar en condiciones de laboratorio. Entonces, con un ápice muy pequeñito, ¿cuántas queremos obtener? 10.000 plantas, 20.000 plantas, las que querramos, porque hay una multiplicación agámica en laboratorio y copia exactamente idéntica al genoma que queremos. Por ejemplo, si tenemos una excelente variedad con alto CBD para obtención de medicamentos o alto lo que querramos, con esta técnica, es decir, no necesitamos cruzar, empezar a hacer semillas, podemos obtener miles de plantines con esta técnica. Digo porque la reglamentación del INASE no habla de la micropropagación, habla de esqueje enraizado. Bueno, ese meristema es un pequeño esqueje no diferenciado aún. Un esqueje enraizado ya está diferenciado porque largo raíces para arriba y material aéreo para abajo. Como vi tiempo, voy bien. Bueno. ¿Qué categorías se pueden inscribir? A, son aquellos que llevan adelante esta tarea de mejoramiento e inscripción de variedades. Las H, que es un productor bajo condiciones controladas, con aprobación del Ministerio de Salud. Y la F, que son los expendedores, los growers, los viveros, que pueden vender ya las semillas inscriptas en el ReproCam. Bueno, los usuarios de ONG, con ReproCam, podemos ir y comprar esas semillas ya legalmente en la Argentina. El tema de hoy es producción legal de semillas. ¿Qué tenemos que inscribir? Bueno, lo que tenemos que hacer es una descripción morfológica, botánica, analítica, etcétera, de nuestro material genético. Y dice, hay descriptores que caracterizan la variedad, de tal manera que tenga una identidad propia. Que esta variedad que hablaban acá los compañeros sea diferente a otras y con eso me va a dar mi autoría por mucho tiempo. Mientras más amplio sea el registro y robusto, más completo será. Porque, bueno, a veces
tienen estructuras del registro muy sencillas, ¿no? Hay que hacer un registro fotográfico completo y detallado. Acá están los amigos de Poison Seed que estamos trabajando en ello. Ellos están... Y se puede agregar otras cosas. Yo les voy a hablar de otras cosas que me gustaría que tenemos que investigar en esta planta, como son, por ejemplo, constantes ecofisiológicas. Las plantas no responden a los días, responden a la temperatura o al fotoperíodo, ¿no? ¿Qué es el plastocrono, el filocrono? Es la velocidad de aparición de hojas. Son constantes ecofisiológicas que se pueden determinar en un laboratorio, a campo, y pueden ser parte de un registro para una tolerancia o resistencia a enfermedad, por ejemplo. Eso puede quedar en el anexo del registro. Hablando con la gente de INASE me dice, mientras más completo sea ese registro de esa variedad de cannabis sativa, más robusto será y más sólido será a la hora de inscribir esa variedad. Bueno, esto se baja en internet, son los formularios de la Dirección de Registro de Variedades, todo muy burocrático. Acá están, bueno, cómo se hacen los ensayos. Dice, en el caso de variedades propagadas por semilla, tenemos al menos 200 repeticiones, 200 plantas, y de esclon 40. Y ahí puse, para el que no entienda, ¿por qué 200 plantas si voy a inscribir una semilla y 40 si voy a hacer un clon? Justamente por lo que hablábamos. El clon con reproducción agámica es genéticamente idéntico a quien le dio origen. En la semilla puede y va a haber un pequeño grado de segregación genética, o sea, que no van a salir todas iguales. Esas pequeñas plantas hay que descartarlas porque hay segregación genética y hay que quedarnos con la población lo más homogénea posible, ¿no? Bueno, esto está todo en el registro de INASE, pero las características, cómo se muestran. Acá están las planillas. Primero lo que hay que describir es cómo es el cotiledón de la forma, y al respecto ponen algunas variedades el INASE como medida. Es bastante sencillo digamos, una vez que lo logra. Por ejemplo, habla de pigmentación anteoceánica, que son colores en el hipocótilo o en la corona, y al respecto en la corona, ahí tuve una discusión porque la corona en especies como el maní o la soja, o el maní o la alfalfa, es la base de la planta. Acá la corona hace referencia, me parece, al ápice, al extremo apical. A la base. Ah, bien, gracias. Yo no la tenía esa. Bueno, gracias. Longitud del pecíolo, foliolo central, bueno. Época de floración masculina, cannabis tiene protandria, antes androceo, o sea, se madura antes la flor masculina y está el polen viable antes que la flor femenina, los pistilos están receptivos. Bueno, eso son todas las planillas, contenido de THC, etcétera. Bueno, algunas explicaciones de los caracteres, eso está todo en el INASE, en la página, lo pueden bajar. Y lo que también implica es cuantificar los estados de desarrollo de las plantas. Y aquí hay que tener una claridad respecto a qué es el desarrollo de una planta. Y desarrollo no es el tamaño de una planta. El tamaño de la planta lo da el crecimiento. El desarrollo habla de las edades de la planta. Habla justamente, como dice ahí, la fenofase o fenoestado, o fenología, que son la emergencia, la fase vegetativa, la floración y la senescencia. No es lo mismo que crecimiento de los vegetales, no hay que confundir. Entonces, si uno va a hacer una descripción de un material genético, no podemos decir tiene un buen desarrollo porque llegó a 1 metro, porque es un concepto errado eso, ¿no? Y justamente habla del ciclo de vida de la planta, el desarrollo. Bueno, acá están las clasificaciones que tiene la planilla del INASE para desarrollo, y está como bibliografía un código decimal donde también uno puede obtener toda la información de allí. ¿Qué son las fases o desarrollo en las plantas? Bueno, tienen 2 procesos las plantas, crecimiento y desarrollo. Ambos están regulados genéticamente, pero modulados por el ambiente. Y el crecimiento es cuánto crece, grosor de tallo, altura, producción de flores, producción de semillas, de fibra, eso es crecimiento. ¿Tá? Y está regulado por cuánta radiación tiene, o sea, nuestro motor, la energía que transforma el dióxido de carbono en azúcar y después en otras moléculas. Y el desarrollo es el cambio de fase, que son, como dicen ahí, la temperatura, y ahí hay un término que se llama la sumatoria de tiempo térmico. Las plantas tienen esa constante, o sea, su fase de desarrollo están reguladas por el tiempo térmico y el fotoperíodo. Por supuesto, los factores limitantes son el agua y los nutrientes, ¿no? No nos vamos a meter en eso ahora. Rápidamente, para explicarles qué es el desarrollo, a mano derecha acá tienen, esto es temperatura, base, óptima y máxima, y eso es duración de una etapa, ¿no? Bueno, es curvilínea. A medida que aumenta la temperatura, todos sabemos, rápidamente crece más, pero es curvilínea y no explica mucho. Entonces lo que se hizo es
calcular la tasa de desarrollo, que es velocidad, 1 sobre el tiempo, y se forma esto, que se llama el triángulo de respuesta de las plantas a la temperatura, y donde corta el eje de las X es la temperatura base. ¿Qué quiere decir? Que a partir de allí la planta para abajo no tiene desarrollo, o sea, no avanza en su... Es una, por ejemplo, una temperatura máxima de desarrollo y una crítica donde se empiezan a desnaturalizar las proteínas por arriba de 45 grados. ¿Cuál? Bueno, hay varios rangos, pero por ejemplo, la temperatura base, como dice ahí, gracias por la pregunta, es de 3 a 6 grados. Es relativamente baja. Por ejemplo, maíz es de 10 a 12, porque su centro de origen es Asia y es clima continental muy frío, entonces ella naturalmente tiene una temperatura de muy base, es más, se banca hasta fríos importantes, ¿no? Está entre 20 y 30 grados la temperatura acá, el rango tu pregunta. Pero hoy voy a mostrar un par de datos al respecto. Bueno, esa es la temperatura base, esa es la óptima, y esta es la máxima. Bueno, por debajo de 3 grados dice no hay desarrollo, porque fíjense, matemáticamente, para el que le gusta la matemática, esto se va para arriba, tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Que si yo siembro una planta de cannabis debajo de 3 o 5 grados, no va a avanzar, no van a aparecer lo que mostraba como filocrono, plastocrono, que es la velocidad de aparición de hoja. Si estoy debajo de esa temperatura, no va a avanzar. Y el otro aspecto que todos conocen es la respuesta al fotoperíodo. Y las plantas están clasificadas en fotoperíodos días largos o cortos. Cannabis tiene respuesta a día corto, que es esto. Esto es duración de fotoperíodo, acá hay altos fotoperíodos, bajo, una parte óptima, un umbral y la parte de respuesta. Esta es respuesta cuantitativa. Cannabis no tiene respuesta cuantitativa, sino cualitativa. ¿Qué quiere decir? Esto lo conocemos todos, que no florece si no cumple este umbral. ¿Está bien? Hay especies, por ejemplo, que disminuye, fíjense allá dice longitud del período, que disminuye en el tiempo de floración cuando sea corto, se alarga el fotoperíodo, ya sea de día largo o corto. No, cannabis sativa es de día cualitativo y todos lo saben, si la mantenemos a 20 horas, 24 horas de luz, nunca va a florecer, porque no cumplimentamos su fotoperíodo crítico o su umbral. Este umbral es genético y varía con los materiales genéticos, entonces uno lo podría determinar. Charlando con Nico acá de Cogollo de Córdoba, dice, tenemos que sembrar una planta a 12 grados, perdón, a 12 horas de luz, otra a 12,5, otra a 13, a la misma temperatura, y a donde se desencadena la floración, ese es su umbral fotoperiódico. Es una constante térmica que varía con cada individuo, o sea, genéticamente hablando. Y es muy interesante para dejar un registro, nos da más seriedad, ¿no? ¿Sí? Bien, me quedan 3 o 4 nada más. Bueno, rápidamente se llega a un umbral crítico, si queremos tener una planta grande o dejarla como planta madre, por ejemplo. Y rápidamente, esta especie, que es, ustedes la conocen, la Rudelaria, no tiene respuesta al fotoperíodo. El término automático autofloreciente se creó en la canabicultura. En la agronomía, en la biología, decimos respuesta a día neutro, ¿no? Y solamente responde con la acumulación térmica. Bueno, acá hay algunos datos de esto, no hay más, y quiero hablar de esto, déjame un minuto más. No puede haber más presos por cultivar en Argentina. El marco regulatorio, aún tenemos esta ley, tenemos que despenalizar la naturaleza de una especie vegetal. Es una locura. Ahora Estados Unidos, Biden, y nuestra Constitución nos avala esto. Rápidamente, ya Biden autorizó a gente que estuvo detenida a cultivar. Y les quiero, rápidamente, acá hay un antropólogo, es una especie que nos acompañó más de 12.000 años de su centro de origen. Nuestro sistema endocannabinoide probablemente evolucionó con esta especie. Y al respecto a mí me dicen el oso yogi, pero bueno, esta es otra que nos muestra cuando dicen que tiene problemas de adicción. Cannabis, por supuesto, tiene problemas, es psicoactiva. Sin embargo, con otras especies, dejémonos de joder, la nicotina, el alcohol producen mucho más dependencia que esta especie, nos está haciendo bien para la salud. Y quiero compartir algo privado ahora. Yo estuve preso hace 35 años, 1 año y medio me comí, era el narcotraficante, ¿no? Salí libre, absuelto de cargo, estaba estudiando en la universidad, y después cuando le pedí permiso al juez, me sobró el tiempo, me sacó un 10, era el mejor preso, como son los medios de comunicación. No puede haber más un preso por cultivar en Argentina, señores y señores, quería mostrar, hay 2 cosas que son infinitas en este universo, es la estupidez humana y el universo. Y como dice Einstein, el universo no sabemos si es infinito, la estupidez humana sí, las flores son comunidad.